hablamos de lo que pasó en 1789 en Francia. ¿Qué pasó en 1789 en Francia? Sí, la Revolución Francesa. Se produjo la Revolución Francesa. Bien, ¿por qué es muy importante la Revolución Francesa en la historia de Europa? Porque antes de la Revolución Francesa los países tenían sentido porque tenían un rey, ¿entendéis? El sentido, mercitus, el sentido de que existiera un país era que había un rey, eso era lo importante, ¿entendéis? Pero después de la Revolución Francesa los países existen porque existe el pueblo, cansa, el pueblo, ¿entendéis? Es un cambio en la forma de pensar. Ya sabéis que después de la Revolución Francesa, bueno, hubo mucho caos y después de un periodo de caos subió Napoleón al poder. Después de la Revolución Francesa subió Napoleón. Bien, y Napoleón invadió España en el año 1808, ¿vale? Napoleón invadió España. ¿Recordáis cómo invadió España? Napoleón le dijo al rey que sí, yo voy a Portugal, yo voy solo a Portugal, ¿vale? Y España y Francia eran países aliados, eran aliados, ¿de acuerdo? Entonces España dijo, ah, vale, y entró el ejército francés para invadir Portugal, pero el ejército francés se quedó en España y conquistó el país, ¿entendéis? Bien, entonces España tuvo su guerra de independencia, entre 1808 y 1812, 4 años, la guerra de independencia española, ¿vale? Independencia de los franceses. Esto tuvo dos consecuencias muy importantes. Una consecuencia es que España estaba en guerra con Francia, España estaba muy débil y los territorios en América empezaron a independizarse después de la guerra de independencia. ¿De acuerdo? Entonces los países americanos consiguieron su independencia después de la guerra de independencia española, porque España estaba muy débil y los países americanos consiguieron su independencia. ¿De acuerdo? Bien. Y otra consecuencia importante es el sentimiento nacional. Quiere decir que surgió, surgir aquí es como nacer, Xuntua, ¿vale? Surgió el sentimiento nacional. Quiere decir que cuando los países tenían sentido porque había un rey, pues España no estaba en buena posición, porque los reyes españoles eran muy malos. Entonces, si el rey español no tiene sentido, España no tiene sentido. ¿Entendéis? Pero después de la Revolución Francesa, los países tenían sentido porque existía un pueblo. ¿Entendéis? Y en 1808, cuando el pueblo español empezó a luchar contra los franceses, surgió el sentimiento nacional español. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bien.
Vosotros recordáis que en 1812 el gobierno de España no estaba en Madrid, porque los franceses controlaban casi todo el país y el gobierno de España se había ido al sur. ¿Recordáis en qué ciudad estaba el gobierno de España? Esto, si no lo vemos en un mapa, pues como que no lo vemos. A ver. Vale. Vamos a poner el político. Este. Ahora, dentro de poco. Bueno, a ver, entonces, el gobierno de España no estaba en Madrid en 1812, sino que se había ido al sur, aquí, a una ciudad que se llama Cádiz, ¿verdad? Cádiz. Ahora, ya lo puedo. Sí, es que tarda un poquito. Bueno, pues ahí está Cádiz. Y en 1812 el gobierno de España allí creó la Constitución de Cádiz. La Constitución es Perustuslaki, ¿vale? La Constitución de Cádiz. ¿Cómo se llamaba esa Constitución? ¿Recordamos cómo se llamaba? Lo vimos el último día. ¿Cómo se llamaba? Tenía un apodo. Lempinimi. La Pepa. Muy bien. Era la Pepa. Bien. ¿Por qué se llamaba la Pepa? Porque la Constitución se firmó en el día de San José, ¿vale? Y José es Pepe, ¿verdad? Entonces la Constitución, la Pepa. ¿De acuerdo? Y los españoles usaban esto para decir ¡viva la Constitución! ¿Verdad? Porque los franceses no querían oír ¡viva la Constitución! Entonces decían ¡viva la Pepa! Y los franceses no entendían. ¿De acuerdo? Y por eso hoy día decimos ¡viva la Pepa!, que significa que ya mitad biela, ellos mitan yarque, ellos mitan controlea, ¿vale? ¡Viva la Pepa! Bien, entonces 1812. Después de esta época surgieron sentimientos nacionales en muchos sitios, ¿vale? Entonces la idea que quiero que tengáis muy clara es que el sentimiento, a ver, ¿dónde está? El sentimiento nacional español surgió en 1808, ¿vale? Muy importante. Y después, más tarde, surgieron también sentimientos nacionales en algunas regiones de España. ¿De acuerdo? Concretamente, en Galicia y en Cataluña, ¿veis esos dos sitios? En Galicia y en Cataluña, más o menos en la década de 1820, surgieron movimientos culturales, no políticos, solo movimientos culturales, ¿vale? Y lo que querían estos movimientos culturales era usar la lengua gallega, usar la lengua catalana, usar la cultura, ¿de acuerdo? Solo movimientos culturales, en la década de 1820. Después, con el tiempo, estos movimientos culturales se convirtieron en movimientos políticos, ¿vale? Más o menos, a ver, en la década de 1880, más o menos por ahí, en esa década, ¿cómo es? Vuosikymmenen, la década. Estamos hablando de décadas, no de años, ¿vale? En la década de 1820, movimientos, ponemos aquí, movimientos culturales.